Muy bien, mis amigos, estamos de vuelta con ustedes de nuevo en esta parte final del programa. Como habíamos prometido, nos acompañan hoy dos figuras legendarias, emblemáticas del movimiento deportivo, sobre todo los clubes del país, a propósito de la conmemoración en el día de mañana del Día Nacional de los Clubes. Con nosotros, Felipe Medrano y el profesor Agustín Cortés. Hermano, bienvenido. Aplausos del público que está ahí. ¿Cómo no? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Un honor inmenso contar con esta figura aquí legendaria del movimiento. En esta fecha, ¿eh? Yo me formé en un club. ¿Usted también? Ajá. El club de fan de Ya Veneno. Oh, también es válido. Sí, Claro, sí. claro. Hermano, bienvenido. Y nosotros, una fecha como esta, no podíamos dejarla pasar por alto, ¿verdad? Ya que estamos totalmente identificados y somos parte de este movimiento. De todos modos, siempre como de costumbre, nos gustaría saber un poquito de Felipe Medrano, en la parte personal, igual que de Agustín, dónde vienen, cómo se involucran en el movimiento. Bueno, Felipe, usted es aquí ¿En orden el de decano, el decano. aunque está físicamente más joven que yo, pero usted es el decano. Él es la decano. estrella. Él es decano, usted es decana. Bueno, yo nací el 5 de febrero de 1953 en el barrio 27 de No febrero. hay que decir el año, pero está bien. 27 de febrero. ¿El 27 para ya? Ajá. La zona en dura, la ¿eh? calle José Fabrea, entre la 11 y... entre la 13 y la 15. Qué bueno, Pero me sí. trasladé a los 3 años a Villafaro. Ok. Por eso la gente me asocia nada más con Villafaro. Yo Sí, soy del sí, 27 de febrero y también de Villafaro. Qué No bueno. puedo negar. Bueno, desde muy joven me involucré en el trabajo de los clubes. Soy lo que soy gracias al movimiento clubístico, especialmente al Club Villafaro. Correcto. Y a mis dos grandes formadores, el escritor Aquiles Julián y el ingeniero Guillermo Adame. Si no hubiese sido por ellos y por el Club Villafaro, yo quizá hubiese sido un delincuente. Porque en Villafaro lo que abundaban eran los cabareros y ya. Sí. Fui fundador del Club Villafaro, fui su segundo presidente hace 49 años. Me he mantenido vinculado al club todo el tiempo. Claro. Y como no es un secreto, también me desarrollé en el movimiento clubístico dominicano como secretario de Finanzas, secretario de Organización y presidente de la Asociación de Clubes del Distrito Nacional Asoclubista. Vamos a hablar de ese tema un poquito más tarde. Ya. Sacudina, hay que ampliar un poquito. Sí, ¿Y claro Agustín? que sí. Bueno, yo vengo de la calle Licey, en Villa Francisca, y entonces muy temprano, no, como a los 11 años, mis padres me trasladaron entonces a Villa Duarte. Yo hago toda mi vida deportiva en el Club Deportivo Cultural Organizado Siglo XX, Villa Duarte, aunque Cludecos antes de 20. eso, Cludecos 20, aunque antes de eso estuve vinculado al Club Villa Duarte, que dirigía el profesor Andrés Herrera, que era parte del Comité Olímpico en ese tiempo junto con Wichi García Saleta. Y entonces hago prácticamente toda mi vida deportiva ahí, compartiendo con Felipe, compartiendo con Torben Jaques, aquí en la zona este, en Los Minas, Villafaro, Los Mameyes. Y ahí pues conformo una amistad con muchos amigos y debo decir que mi mentor directo se llama Rafael Ramírez, le decíamos Tobel un alto, el jugador de baloncesto superior también, de aquí del país. Y ahí pues formé, y yo también, como dice Felipe, le debo mucho al movimiento clubístico en mi formación personal y mi formación profesional. Yo creo que es un día, mañana, el día 9 el Día Nacional de los Clubes, un día muy importante para nosotros recordar las proezas del movimiento clubístico deportivo de la República Dominicana y además traer esa efeméride tan dolorosa para todos nosotros, que constituye la muerte de los 5 jóvenes del club Héctor J. Díaz, precisamente Rafael Nova, que falleció hace 2 años, Sí. es un amigo de nosotros y un dirigente de mucho peso dentro del movimiento clubístico. Eso es correcto. A propósito, mencionaste a Tolben, que también iba a estar con nosotros este día, pero asunto de salud, no fue posible. Nos manda un saludo, nos llamó hace un momento. Bueno. Para ti, Tolben, desde aquí, tus amigos, deseamos pronta recuperación. Sabes que te queremos y eres parte importante de la historia del movimiento de los clubes. Sí, así es. Y ustedes no tuvieron que correr mucho cuando Balaguer. Porque no, para ese tiempo los clubistas pasaron mucho trabajo. Claro. Sí, Parte de la sí, historia. Experiencia bastante hay. Bueno, en realidad, en el gobierno, en los regímenes de Balaguer,
especialmente en los 12 años. Sí. Sí. Los clubes fueron víctimas de la Muy asediados. acentuada Totalmente. represión. Sí, de todo sí, tipo, sí, sí, Totalmente. de todo tipo. Tanto impedimentos de realizar actividades, allanamientos de canchas y locales, Wow. quema de bibliotecas, asesinatos Sí, sí. Asesinatos, de sí. miembros Sí, sí, y dirigentes de los clubes. Realmente no recibimos ningún respaldo, fue Wow. todo lo contrario. Sí, sí, No sí. hubo ni siquiera un reconocimiento de existencia de esas instituciones como tales. Sí. Y se nos tildaba de ser célula de partidos De comunistas. comunismo, sí. Y no se veía la labor social que Sí, hacíamos con los exacto. niños, con los adolescentes y con los jóvenes y con la población en general, sino que bajo ese estigma de que son células comunistas fue una represión terrible. Total, total. Debemos Estudiantes, agregar, ser clubistas, Felipe. sinónimo de- Debemos agregar, Felipe, que en ese momento el movimiento clubístico tenía en sus manos una estructura muy importante para el desarrollo del país, que eran las escuelas barriales en los clubes. Correcto. Entonces, estas escuelas estaban haciendo una labor de formación que no podían hacer las escuelas tradicionales del gobierno. Correcto. ¿Por qué? Porque estaban saturadas de estudiantes. Entonces, esta escuelita hogar, que muchas veces eran o para repasar clases, ¿verdad?, Para fortalecer. de los estudiantes, otras veces para formalmente impartir los contenidos curriculares, jugaron un papel trascendente. En ese momento, la represión de esos gobiernos, el doctor Balaguer, esos 12 años tremendos, contra la juventud y la sociedad dominicana en sentido general, no era solamente contra la juventud y el movimiento deportivo, sino contra aquellos que pedían un cambio de estructura política en la República Dominicana y de desarrollo social. Entonces, esas escuelas de los clubes posteriormente tuvieron que ser oficializadas Correcto. por el Ministerio de Estado de Educación, Por el aporte que hacían. por el aporte que hacían, que era vital, era esencial. Y yo recuerdo ver, porque ya en esa etapa no estaba a ese nivel de estudios, jovencitos, niños llevando, comprados por sus padres, sus útiles a esas escuelas hogar. O sea que el movimiento clubístico no fue solamente pelota, y jugar, practicar una disciplina, también fue poesía coreada, también Parte fue cultural, canto, teatro, también fue Parte teatro, folclórica, claro. Mangolina. también fue educación. Formación integral. Hay dos escuelas todavía que, bueno, hay varias, pero hay dos escuelas que yo te digo ahora mismo. El Club Los Minas tiene una escuela que surgió de ese movimiento. Adelaide así Peña es. La Y Rosa. Mauricio Báez tiene una escuela que surgió de ese movimiento. Y funciona todavía. Y funcionan todavía. Y hay más a nivel nacional. Eso es correcto, no, definitivamente el trabajo de los clubes en esa década del 70, 80 Sí. fue fundamental para construir una juventud Sí. con una mentalidad progresista, de vanguardia y sobre todo comprometida con los mejores intereses del Una juventud con rengañengue. Sí. Que ya no hay. No, hay de ausencia. No hay ausencia de rengañengue. ¿Verdad? Sí. Entonces, vamos a tratar en el poco tiempo que nos queda del programa, muy corto para 50 y pico años de historia, ¿verdad? Resumirla acá. Pero vamos a llevar un hilo conductor para que nos vayan diciendo. Entonces, el movimiento tiene un relanzamiento fundamental a partir del fallecimiento de los 5 miembros del Club de Torre Díaz, ¿cierto? No. Antes, el peso específico, el impacto emocional, Sí. lo da ese acontecimiento. No, no necesariamente. Ok. Un O hecho sea, el doloroso. movimiento clubístico surgió en 1962. Correcto. Sí, sí, Primer sí, club, sí, los correcto. primeros clubes se formaron ahí. Ah, Riquillo, por ahí, ¿no? Claro. Luego del golpe de Estado del profesor Juan Bosch, hay un descaimiento. Viene la guerra de abril, el sentimiento patrio se Claro. apodera de la juventud dominicana, el sentimiento revolucionario, viene la intervención norteamericana, viene la imposición del régimen nefasto de Joaquín Balaguer, Sí. la salida de los americanos. Y entonces, a partir de la guerra de abril, es el gran resurgimiento del movimiento clubístico, porque al principio de la década del 62, 60, fue 63. fundamentalmente un movimiento de la capital. Sí, Pero sí, sí. después del 66, el movimiento clubístico Se expandió. adquiere una característica nacional. Se forman clubes, porque fue parte de las resoluciones, de las orientaciones emanadas del Frente Cultural que funcionó durante la guerra La guerra de abril, sí. Entonces se forma club a nivel nacional a partir del 66, 67, 68. Pero obviamente el periodo más crucial fue a partir de 1970. Correcto. Donde se forma el grueso de la mayoría de los clubes. Correcto. Un golpe duro, lo de la matanza de los 5 jóvenes fue un golpe duro. Claro. Ahora, eso acrecentó Correcto. el deseo del movimiento clubístico y de los dirigentes de mantener viva la actividad en cada uno de los barrios, porque entendimos y entendieron muchísimos dirigentes
que era importante orientar a la juventud dominicana sobre el proceso político que estaba viviendo. No solamente era un proceso, vamos a decir, esnovista, por el deporte, por la cultura. En ese momento tuvimos que asumir la responsabilidad de orientar políticamente a la sociedad dominicana, correcto, porque la situación estaba dada, se estaba presentando precisamente desde ese litoral. De modo que todo el movimiento asumió su responsabilidad frente a los problemas de la sociedad. Por eso tú notas o cuentan algunos historiadores dentro de la actividad clubística que en los clubes era muy común ver conferencias de profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo sobre economía, sobre organización de instituciones culturales, presentaciones de artistas importantes y teatristas importantes en los foros organizados por los clubes, porque había una vinculación estrecha entre las distintas instituciones progresistas del país. Por ejemplo. Sí, Citracode tenía un vínculo con el movimiento clubístico. Gran apoyo. Amplio, también, permanente. El sindicato de telefónico. La Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y el de también el de la corporación Citracode. Sí, Citracode. Y también Poasi, ¿no? Poasi también, sí. Había una vinculación muy estrecha. Nancy Sasso iba siempre, que yo pertenecía, a Daino Teatro Popular, Décima, tremendo escritor. Ese es un personaje clave del movimiento clubístico. Narciso González. Eso es así. Un gran orientador del movimiento clubístico. Sí. Formador de formadores. Sí. El aspecto político, ideológico y cultural. ¿Y cuáles de esos clubes que ustedes recuerden que se formó en esa efervescencia se mantienen todavía? Bueno, hay prácticamente como 50 o 100 clubes. ¿A nivel nacional? Sí, a nivel nacional. Activo, Samej en Santiago, por ejemplo, el club, el GUG, Gregorio Luperón. ¿Fue de esos tiempos? Sí, claro. San Carlos, San Carlos, Gregorio Luperón en Puerto Plata. Club Villafaro. San Carlos. Claro. O sea que hay un grupo amplio de... Se sembró bien. Se sembró bien. Con las variables que hemos vivido en los últimos tiempos. Yo voy a decirte, Agustín y Felipe, los tiempos cambiaron. Ese origen o esa circunstancia que dio origen al movimiento no necesariamente la vivimos el día de hoy. Sin embargo, hay otras demandas, hay otras razones que invitan a fortalecer el movimiento. Podemos identificar esos desafíos nuevos. Bueno, lamentablemente, el movimiento clubístico dominicano, que fue el principal movimiento que a nivel de las comunidades, los barrios, pueblos y campos, orientaba a la juventud. Porque existían otras formas de organización, como eran los grupos estudiantiles, que operaban en los liceos y en las universidades autónomas de Santo Domingo. Pero en los barrios, quienes orientaban el gobierno local era el club. En el aspecto deportivo, la implementación de diferentes disciplinas, en el aspecto artístico y cultural, secciones de teatro, ballet folclórico, poesía coreana, educación sexual, todo. Y la parte de la salud también. Y el incremento de la lucha por la solución de los problemas de la comunidad, los servicios sociales. Eso, ese fue innegable. Los jóvenes que se formaron en al calor de ese movimiento, están ahí los resultados. Jóvenes con valores, ya no somos jóvenes, profesionales, técnicos, ejemplos, modelos de la sociedad. Lamentablemente, el movimiento clubístico ha decaído. Existen clubes, pero en su generalidad no desempeñan la labor que se desarrollaba antes. Y actualmente, lo que prevalece en los barrios es un panorama distinto. Los clubistas, los dirigentes de los clubes eran los líderes de los barrios, respetados por todo el mundo. Hoy no. Hoy son los dueños de los puntos de droga, los delincuentes, los líderes de los barrios. Los artistas urbanos, narradores de vulgaridades, son los líderes de los barrios. Los jóvenes que atracan, que roban, son los líderes de los barrios. Los verdaderos líderes, claro está, esto es auspiciado por la propia Policía Nacional. No existe a nivel de República Dominicana completa, ni en ningún barrio, un solo punto de droga donde no esté involucrado un miembro de la Policía Nacional porque cobra el peaje, o él es el dueño.
Porque hay muchos casos que ellos son los dueños. A través de- a Ellos través de- ponen a alguien que le administre porque son los dueños. Sí. Entonces, la Policía Nacional es una institución podrida. Es de cada vez que en República Dominicana hay un atraco, un robo, un punto de droga, está un miembro de la Policía Nacional. Eso no significa que no existan, como en todo, gente buena. Bueno, Sí. pero en su generalidad eso no sirve. Los teteos, o sea, los teteos que existen en los barrios están ocupados fundamentalmente por y todo tipo de delincuencia que se da, atracos, crímenes, violaciones, robo, etcétera, hay un eje transversal ahora mismo, que es la droga. Y no obedece quizá un modelo impuesto también Sí. por organismos internacionales que a veces Yo- buscan la manera de penetrar. Y los gobiernos locales También, también, que lo asumen. Que son cómplices. Muy responsables, sumisos. Son compromisados. Eso permite. Exacto. Permiten la proliferación de ese tipo Sí. de cosas. Ahora mismo, escúchame, camarada Agustín, los teteos. Sí. O sea, el movimiento artístico urbano, con el contenido de sus canciones, de Canciones, dembow, letras, trap, sí. reggaetón, Sí. e incita a los jóvenes, a los adolescentes, a las niñas, A asumir otra al- conducta, conducta al nociva. sexo promiscuo Sí. y prematuro. A la Incita violencia. al consumo de drogas. A la incita violencia. al abandono de los estudios. Sí. Incita a no insertarse en el mercado laboral. Sí. Incita al robo, al atraco, Violencia. a la prostitución, a todo. Y Eso es así. y el eje transversal a todo eso es la droga. Los vicios. Bueno, Ya. señores, el tiempo va avanzando y no podemos dejar de tocar justamente un poquito, Agustín, Sí. ¿qué ocurrió esa fecha histórica que marca el Día Nacional de los Clubes? ¿Cómo se origina? Para que la Bueno, gente tenga una idea más clara. Esa fecha del 9 de octubre pues se origina producto del asesinato de 5 jóvenes que estaban cumpliendo con una, si se quiere, una labor social, barrial, importante, que era una muestra de solidaridad con una persona que había fallecido. Correcto. Entonces ellos salen a comprar comida y demás a la calle y son vilmente asesinados. ¿Qué año? ¿Qué año fue? En 1971, 9 de octubre. en la 5 miembros del zona... Club Héctor J. Díaz. Correcto, entonces ellos estaban en un velatorio precisamente, cumpliendo en un velatorio. Salen y son asesinados, La banda colorada. lamentablemente. No. En ese momento dicen que fue una unidad de la Policía Nacional porque fue vista por testigos y fue relatado eso posteriormente. Correcto. Claro, en ese momento funcionaba la banda colorada, que era un equipo de terror que tenía formalmente la Policía Nacional Sicarios. dentro de su estructura, un Sí, grupo sí, sicario. sí, sí. Y entonces hacían todo tipo de tropelías en contra de quienes los que dirigían el poder decían. Y sobre todo, dentro de los barrios estaba el movimiento clubístico. Entonces el movimiento clubístico, como tenía la cabeza para orientar a toda la sociedad en ese momento, era el punto, el blanco directo Atacar. de esas ofensas físicas y militares. Correcto. Y entonces, en esa etapa del movimiento, el movimiento clubístico pues se sintió de verdad muy ofendido y retomó el trabajo entonces con mucho más ahínco dentro de la colectividad. ¿Creen quería ustedes agregar, que- Mira, escúchame, el amigo Santo García, que está sintonizando, el amigo Oh, Santo. Santo. Ah, sí, sí. Una Mi amigo figura hermano. ícono del movimiento. Exacto, Sí, dice sí, que sí. hay que recordar la escuela Oscar Santana también de Guayaquil. Ah, sí. Oscar Santana. Importante esa escuela Tremenda. del Club Oscar Santana. Gracias, Santos. Yo quería puntualizar, agregando lo que dice el compañero Agustín. Ciertamente, los jóvenes asesinados fueron Víctor Fernando Checo, Reyes Florentino Santana, Sí, tenemos las imágenes ahí, Radamés Peláez director. Tejada, Sí. Rubén Darío Sandoval y Geraldo Bautista Gómez. Ellos venían del velorio de Julio Alberto Rivera. Correcto, Plazato. Y correcto. quien lo apresa a ellos es el teniente Virgilio Antonio Álvarez Guzmán, hijo de un influyente y poderoso general, el general Braulio Álvarez Sánchez. Si tenemos las imágenes ahí, director, de los Este 5 se- jóvenes. Sí. Por favor, compartirlas. Sí, Que la compartirlas. gente Este pueda señor- recordar esos rostros. Virgilio Antonio Álvarez Guzmán tenía una oficina, trabajaba en una oficina Ahí está. que dirigía el coronel Ursino en Radio Patrulla, una oficina de inteligencia encargada de dar persecución Sí. a los militares que Jovencito. estaban conspirando con Wessing y a los líderes del movimiento de izquierda. Contra el gobierno de turno. Este señor fue encomendado para asesinar al general Monte Arache. ¿O sí? Monte- wow. En el hotel Holiday Inn, al Jalagua. Sí. Pero cuando a Monte Arache le dicen que hay un meneo raro en el parqueo, salió
su mente Astillado. astillado y no pudo hacer nada. La contrainteligencia Ellos funcionó lo ahí. persiguieron por el malecón, pero en el malecón se le perdió. Ahí él dijo, esta noche, dijo el teniente Virgilio Antonio Álvarez Guzmán, esta noche no me voy en blanco. Esta noche quiero ver sangre. Wow. No me lo estoy inventando yo. No, está es el dicho. testimonio de los policías que le acompañaban. Correcto. Y que está en el interrogatorio, Correcto. cuyo expediente completo nosotros conservamos. Muy bien. Ahí se trasladó por la avenida Francisco de Rosario Gracias, Sánchez, director. Y subió hacia la zona norte. y venía y vio a los muchachos y lo Encontró, capturó. muchacho. Increíble, Ok. señor, ¿eh? Era una policía sanguinaria. Lo Muy fuerte, muy torturó, difícil. pasó la noche entera torturando en la oficina. Wow. Y lo fue sacando de a uno y de a dos, y llevando a diferentes puntos de la capital, y de Quitasueños en Jaina, los testículos destruidos, Wow. quemados, él mismo personalmente. Terrible. Fue que No, no, lo- sanguinario. Los otros no participaron. Sí. Entonces, luego de ese acontecimiento que enlutó definitivamente al país, se produce más adelante entonces la emisión de un decreto que declara entonces formalmente Sí. el Día de los Clubes. ¿Cómo se produce? Eso tiene su origen, perdón, compañero Agustín. El 7 de Son dos diciembre, teóricos, señores, son dos el gente que 7 de tiene aquí. diciembre de 1975, la Asociación de Clubes del Distrito Nacional convocó la primera conferencia distrital de clubes que se celebró en el Centro Social Obrero. Sí. Esa conferencia distrital de clubes, además de tomar importantes resoluciones sobre el accionar del movimiento clubístico, determinó solicitar la declaratoria del Día Nacional de los Clubes como homenaje póstumo y reconocimiento a los 5 jóvenes asesinados del Club Héctor J. Díaz. Esa primera conferencia digital de clubes también resolutó convocar el primer encuentro nacional de clubes, Muy bien. Sí. que ha sido el más grande evento del movimiento clubístico celebrado hasta el momento, para los días 24, 25 y 26 de marzo del año 1976, el cual se celebró en el Centro de Tallita. Y ahí se aprobó esa resolución llevada por la Socudina de que se solicitara, se hiciera una campaña para que se declarara el 9 de octubre de 1900... Bueno, 9 de octubre. 9 de octubre. Sí, como Día Nacional de los Clubes. Como el Día Nacional de los Clubes. Debo ¿Cómo agregar, está? Felipe, que esa fecha se consiguió formalmente en el gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco en 1984. Precisamente Miguel Ángel Castillo, quien era presidente de una facción, ¿verdad?, de la Socludisna en ese momento, solicitó, y yo era parte de ese equipo de trabajo, solicitamos al presidente de la República que, por favor, por decreto, declarara ese día del 9 de octubre. Entonces, en el 84, Salvador Jorge Blanco accedió a esa solicitud y emitió el decreto formalmente declarando el Día Nacional de los Clubes el 9 de octubre de cada año. Entonces se celebra cada año, Exacto. o se conmemora más bien, porque Se también conmemora cada hay quien año. entiende que no es una celebración. No, no, Aunque así al no es. tener otra fecha, se aprovecha la ocasión y se hace una cosa y la otra, ¿verdad? Eso es así. Porque sirve para compartir y reunir a dirigentes de clubes de todo el país. Así es. Quiero hacer una acotación a propósito de la intervención de Agustín. Ciertamente, el doctor Salvador Blanco fue quien Emitió el decreto, sí. 2402 de fecha 8 de octubre de 1974. Sí. Pero ese decreto es una aberración ¿Qué pasó? del movimiento clubista. ¿Por qué? Porque lo que se le solicitó no fue lo que los dos considerando que tiene ese decreto. Debe ser derogado y emitir un nuevo decreto que rescate la memoria histórica y el sentido del movimiento clubístico, que era el reconocimiento y el homenaje póstumo a los 5 miembros del Club de J. Díaz, asesinados vilmente por el señor que acabo de decir. ¿Qué es lo que dice ese decreto? Dos considerando. Primero, porque se obvió la parte del crimen para no molestar al general Braulio Álvarez Sánchez, padre del asesino. Y entonces, ¿qué es lo que dice el decreto? ¿Por qué se instituye? Dice, en virtud de que se ha ido acentuando el número de clubes como medio idóneo para el sano desarrollo de la juventud. Le lavan la cara. Mentira. Quiero mantequilla ahí. Fue uno de los momentos de mayor reflujo del movimiento. No había un auge. Y el segundo es porque procede a dedicar un día del año para honrar a aquellos que promueven y forman parte de los clubes, o sea, de los clubes deportivos y culturales. Pero en ningún momento se menciona que es por eso nosotros reclamamos del presidente Luis Abinader que derogue ese decreto y que emita un nuevo decreto donde se haga contar que el Día Nacional de los Clubes es en homenaje póstumo a los 5 miembros del Club Héctor J. Díaz, vilmente asesinados. Es que los delincuentes se tapan entre ellos. Así mismo. Eso fue lo que pasó ahí. Bueno, tú sabes que un programa como este es
muy corto para contar la historia. Yo desde aquí quiero hacer un llamado a todo el movimiento, primero a la unidad y a la figura como ustedes, al gobierno central, a través del Ministerio de Deportes, para promover un espacio, ¿verdad?, de discusión, de aporte, para que esa memoria histórica no quede perdida. Ya hemos perdido figuras importantes. Escríbase un libro sobre esa trayectoria. Hay que hacerlo. Que quede, que quede. Que aquí tenemos cineastas. Cineasta también. Pero los recursos directo, económicos son necesarios. Sí, sí, ya lo tratamos una vez, no se pudo. Claro, son necesarios. Entonces, el movimiento clubístico debe recibir el reconocimiento que reclama Felipe con toda razón del Comité Olímpico Dominicano, del Ministerio de Estado de Deportes, del Gobierno Central y de muchas instituciones, Secretaría de Cultura, muchas instituciones, ¿verdad?, que tienen precisamente una deuda con ese movimiento. Atención al doctor Rafael Burgos Gómez, propietario de esta planta televisora. Le hacemos el llamado, apóyenos en esta iniciativa, Claro. para que le demos al país un documento formal donde se pueda contar la historia como debe ser, Claro, el movimiento así es. que tanto aporte. Yo le apoyo el título porque hay que aportar. Claro, La historia clubística de la República Dominicana. Excelente. No, para pero adelante. éxito. Ojalá tu llamado sea Sí, aceptado. sí. Vamos a ver qué tiempo nos queda, director. No, tenemos tiempo, ¿verdad? Ah, perfecto, Entonces adelante. vamos a hacer otra pregunta. ¿Sienten ustedes que al día de hoy el movimiento, ya dijimos que necesariamente el movimiento debe cambiar alguna metodología, tomando en cuenta que los tiempos cambiaron, pero las herramientas que hoy se disponen son suficientes o se amerita un apoyo mayor del Estado y del sector privado? Totalmente. Totalmente. Las condiciones Hay han que cambiado, cambiar, en el país. claro. La sociedad dominicana ha cambiado. Ha involucionado moral, Sí. cultural y educativamente. Ante la mirada cómplice de los diferentes gobiernos que hemos Sí, tenido, así sin es. exclusión. La característica de nuestros barrios y de los jóvenes no es la que existía cuando nosotros activábamos No, los clubes definitivamente, como no jóvenes. es lo mismo. Es todo lo contrario. Deserción escolar, prostitución infantil, consumo exorbitante de todo tipo de drogas. Irresponsabilidad de padres. Irresponsabilidad de padres. Falta de empleo y oportunidades. Entonces, el Estado no está haciendo nada. Entonces, los clubes que existen en la actualidad, que no tienen la fortaleza ni la visión que tenían los clubes de la década de los 60 y los 70 y parte de los 80, Sí. están dirigidos más hacia el deportivismo, Bueno. porque es lo que el Estado promueve, y son las empresas privadas, porque el deporte en sí mismo no educa a nadie, no forma a nadie, es un medio para ejercitar el cuerpo. Promueve atletas. Pero ¿qué acontece? Que muchos de estos clubes, los atletas que participan, los deportistas también, salen de ahí y consumen droga. O sea, eso no puedo... Y desconocen el esfuerzo que hacen dirigentes, entrenadores y familiares para darle esa formación física que ellos poseen. Y en un momento dado, esa formación física les permite trascender social y económicamente. Y entonces olvidan los antecedentes. La parte formativa. La parte formativa. ¿Quién me dio a mí la formación para yo llegar donde estoy? Y no le aportan nada a los clubes. ¿De dónde no, salen ellos? no, No, totalmente. No hay retorno ahí. Yo decía al principio de la pregunta, porque hay herramientas que se disponen que antes no las teníamos. Antes un club operaba desde una escuela, regularmente. Sí. Hoy tienen locales propios. Hay una ley, la 122-05, que le permite el reconocimiento. La asignación económica correcto para los mensual, recursos de la ley. Y también existen que es una instituciones trampa, es privadas. terrible conseguir esos del recursos. mecenazgo. Es terrible conseguir esos recursos. Sí, sí es complicado. Y es terrible que el club tenga una estructura administrativa para llevar a cabo la supervisión, ¿verdad?, de esos recursos Sí. que quiere finanzas y que quiere todo gobierno. Hay que revisar la ley. Claro, Hay que revisar la ley y revisarla. poderla adecuar. Y para que las herramientas que se necesitan para que el trabajo de los clubes se fortalezca, fluya de manera natural. Nosotros tuvimos la oportunidad, cuando tuvimos la dirección de clubes, de celebrar en 3 ocasiones el Día Nacional de los Clubes, Sí. y tratamos por todas partes de hacer un evento de reconocimiento, ¿verdad? Y promover esos valores que dieron inicio a la parte cultural, llevando artistas de la época para tratar de recrear un poquito, ¿no?, el origen. Pero hace falta que un día como hoy se celebre en todo el país una fiesta, ¿verdad?, para acompañar y sobre todo reconocer el esfuerzo de muchos dirigentes que han dedicado su vida al movimiento, que han sacrificado su familia, sus empresas, su vida personal para dedicarla al movimiento. Yo te Bueno. quería de complementar Sí, la otra parte que está diciendo. O sea, aparte de lo que se debe hacer, lo que Correcto. se puede hacer.
Primero estamos ante un Estado totalmente diferente. Hace cosas puntuales, generalmente con un carácter politiquero, Sí. pero no una cuestión planificada, un respaldo sostenido. No. El deporte va suave, porque el deporte lo apoya, el gobierno Sí. más que Una que otra disciplina. Pero las actividades que forman son las actividades artísticas, las actividades culturales. Correcto. Entonces ahí nunca hay respaldo de nadie, ni del sector privado ni del Estado. Entonces, es en la labor que hay que fortalecer. Por ejemplo, te pongo el caso del Club Villafaro. El Club Villafaro tiene su casa de la cultura, tiene una escuela de música, tiene una escuela de canto, una escuela de dibujo, escuela de danza, y sin embargo, no recibe apoyo de... Ni y a 5 través de- cheles, ni 5 cheles. Ni 5 centavos. Gran Cultura debe estar para mudado por Maxi. allá. El Ministerio de Cultura debe estar mudado. Sí, claro, claro, porque es un esfuerzo que yo hago. Niños de barrio tocando piano, Claro. allá en Villafaro, Pero es- tocando no corta violín, ese guitarra, Pero es batería. endémico con los clubes, porque en el que yo estaba nos manteníamos haciendo rifitas y vendiendo Así era, cositas eso para hacer es las así. actividades. Así era antes. La verdad es que nosotros, lamentablemente, el tiempo es tan corto en televisión y hay tantos temas pendientes que nos obliga a una segunda versión, ¿verdad? De este programa. Sí, una segunda para parte, poderlo seguir ampliando. Y hacemos un llamado a las autoridades del Estado para que asuman una posición mucho más firme de apoyo al movimiento de los clubes del país que tanto lo necesitan. Y Cibao se lo va a decir de esta manera. Sí. En este día sin nubes rememoro con justeza el papel y la grandeza de contar con estos clubes. A mi memoria se sube el joven Víctor Fernando. Y si sigo recordando, llega Reyes Florentino, quitado por asesino, al igual que Rubencito, Peláez Tejada, jovencito, Bautista Gómez, qué destino. Pero su sangre abonó la simiente del honor, de la honra y el valor, y el clubismo se creció. Por eso, gracias a Dios y a hombres como estos, con virtudes y defectos, pero con alma guerrera, los clubes no son quimeras, son realidad sin pretexto. Eso, Cibao. Qué Bueno, padre. reconocimiento al más alto nivel, ¿verdad? Sí, sí, sí. Señores, Bueno, mire, bueno, alguna magnífico. precisión ya final para despedir el programa, lamentablemente, ¿verdad? Porque quisiéramos seguir con tantas historias que contar. Vamos un mensaje final al movimiento, un llamado. Felipe. Felipe. Bueno, primero, tenía algunas cosas que quería decir. Cuando vuelva, Los clubes tienen un himno, Ay, qué bien. que vi una entrevista que le hicieron al querido, fenecido amigo Jimmy Sierra, que decía que no, que no sabía. Ay, Y otra- ese himno fue escrito por Juan José Ayuso, fue Sí, aprobado sí, en el primer encuentro nacional de clubes en el centro de la Guita y fue interpretado por el artista lírico soprano Henry Elay, Qué bien. cuyo texto tengo aquí, que quizá por razón Debe compartir, no, debe no, compartirlo en las redes, Bueno, de sí, verdad. correcto. Quiero exhortar ya, primero felicitar a esos héroes que en nuestros barrios todavía, como Quijote de la Mancha, siguen trabajando en el movimiento clubístico. sí. De manera desinteresada, A puro fortaleciendo dolor. la labor de los clubes, Sí. tratando de alejar a nuestros niños, Sí, a así nuestros es. adolescentes, a nuestros jóvenes y a la población general de ese flagelo nefasto de las drogas. Sí. Insisto en eso, porque para mí es lo más terrible, Sí. porque es el eje transversal a todo tipo de actividades ilícitas, delincuenciales que se desarrollan en nuestros barrios. Y es una labor extraordinaria que el Estado debe de respaldar de manera sistemática y llamar la atención del presidente de la República para que tome medidas drásticas con el llamado movimiento artístico urbano, cuyo contenido está desorientando a nuestros jóvenes a través de la incitación a la violencia, al sexo, a la delincuencia, a la descomposición familiar, a la lesión escolar. Es la droga. Esos puntos de droga deben de ser desmantelados. Esos teteos en donde que no amanecen, como el teteo de la 42, que es el más icónico ahora mismo, la 42 de Cabotillo. ¿Por qué la Policía Nacional no puede intervenir? Y sanear ese teteo y los otros. Entonces, llamamos al presidente de la República que la manera más idónea para respaldar lo que estamos viendo en los clubes es siendo drástico con lo que es la venta, consumo de droga. El movimiento artístico urbano debe ser regulado y deben de ser desmantelados todos esos teteos que pululan en nuestros barrios. 40 segundos, Agustín, porque ya se nos fue el tiempo. Yo creo que la labor del movimiento clubístico ha sido inmensa, debe continuar haciéndose en cada barrio, pero como tú dices y como hemos analizado aquí, las estructuras han cambiado mucho.
Yo creo que el dirigente clubístico debe de relanzar, ¿verdad?, su estructura operativa y funcional en los barrios, debe concitar el apoyo de las iglesias, no importa qué religión estas iglesias estén promoviendo, debe de concitar el apoyo de las juntas de vecinos para poder llevar a cabo su labor de hoy y conjurar esos males que bien señala Felipe Medrano. Un palo. Estamos en la época de las alianzas estratégicas. Así es. Como tú bien planteas, es importante que toda la sociedad se ponga a una para juntos lograr el propósito que todos queremos, una mejor sociedad. Nosotros ponemos este programa a la disposición del movimiento, nuestra pequeña gracias. experiencia también que tenemos para aportar en esa dirección. Señores, estamos felices de tenerlo con nosotros, pero el tiempo... 2 segundos, lamentablemente, ya con esta me despido. Como este no hay ninguno. Con el canal 51 lo pasa más divertido. Ah, esto es una ñapa ahí. Magnífico. Señores, Ocupado. hasta el próximo sábado. Gracias a ustedes por estar con nosotros. ¿Cómo no?